En marzo de 1945, el informe del Departamento de Guerra sobre el tratamiento de prisioneros de guerra en Estados Unidos registró una nota curiosa desde el centro de Illinois. Una pequeña línea enterrada entre páginas de estadísticas mencionaba que a un grupo de mujeres prisioneras alemanas se les había permitido caminar al pueblo sin escolta. Sin cadenas, sin guardias, solo libretas de racionamiento y confianza. Sonaba como un error administrativo, pero la historia era real. Estas mujeres eran prisioneras de un imperio que se desmoronaba, capturadas en campos de batalla distantes y traídas a través del Atlántico. La mayoría de los estadounidenses, aún lamentando hijos perdidos en Francia y el Pacífico, no podían imaginar tal cosa. Pero detrás de las cercas de madera del campamento Donnelly, uno de docenas dispersos por el Medio Oeste, un experimento silencioso de humanidad estaba en marcha. Los guardias en Donnelly eran principalmente hombres demasiado viejos para las líneas del frente, veteranos de la Gran Guerra que recordaban el lodo de las trincheras y los largos años de silencio posterior. Habían visto lo que el odio le hacía a las naciones y no deseaban alimentarlo nuevamente. Así que cuando llegó el primer transporte de mujeres alemanas, enfermeras, secretarias y auxiliares capturadas en Francia, no enfrentaron castigo. Encontraron algo que les habían dicho que ningún enemigo poseyera: bondad. Los registros oficiales confirman que bajo la Convención de Ginebra, Estados Unidos permitió a sus prisioneros acceso a trabajo, salarios, cartas e incluso recreación supervisada. Pero el gesto que más tarde conmocionaría a la nación fue mucho más allá de la política. Durante una semana en la primavera de 1945, a un grupo de mujeres que una vez juraron servicio al Reich se les dio algo más peligroso que la libertad misma: confianza. Y cambiaría todo lo que pensaban que sabían sobre sus enemigos. Esta fue la semana en que las hijas de Alemania descubrieron la misericordia en suelo estadounidense. Venían de cada rincón de una guerra que ya había consumido su juventud. Algunas eran enfermeras sacadas de hospitales de campaña en Francia. Otras eran secretarias asignadas a unidades de suministros en África del Norte. Unas pocas habían estado sirviendo a bordo de barcos hospital interceptados en el Atlántico. Para 1944, miles de mujeres alemanas habían caído en manos aliadas, no soldados, sino auxiliares uniformadas vinculadas por deber a una causa que se desmoronaba bajo sus pies. A la mayoría se les había dicho qué esperar si eran capturadas. Habían escuchado rumores de la radio nazi sobre campos de muerte estadounidenses, de crueldad, humillación y hambre. Creían que serían exhibidas por pueblos enemigos, escupidas por multitudes, tal vez incluso ejecutadas. El miedo las endureció más que la lealtad. Abordaron los transportes a América esperando encontrar venganza. Pero cuando los barcos de transporte finalmente atracaron en Nueva York, Boston y Norfolk, su primera visión no fue de soldados con látigos ni turbas burlándose. Fueron enfermeras con batas blancas, voluntarias de la Cruz Roja repartiendo mantas y policías militares estadounidenses hablando cortésmente en alemán entrecortado. La incredulidad en sus ojos era inconfundible. Estos eran los monstruos de los que les habían advertido. Desde allí, trenes las llevaron tierra adentro, pasando pueblos tranquilos y campos de maíz interminables hacia el corazón de América. El viaje fue largo, pero a diferencia de los vagones de ganado abarrotados que habían imaginado, cada mujer tenía un asiento, comida e incluso agua. Los guardias observaban en silencio, rifles colgados pero nunca levantados. Algunas prisioneras lloraron, no por miedo, sino por una creciente sensación de algo desconocido: seguridad. Cuando finalmente llegaron al campamento Donnelly, las puertas eran altas pero no opresivas. Las cercas estaban coronadas con alambre, sí, pero adentro había macizos de flores, dormitorios con ropa de cama limpia, un comedor que olía a café y pan. Por primera vez en años, podían dormir sin el estruendo de bombarderos sobre sus cabezas. En ese momento, el mundo que creían entender comenzó a desmoronarse. La guerra les había enseñado a esperar solo crueldad de los enemigos. Pero aquí, en el corazón del mismo país que les habían enseñado a odiar, encontraron orden, decencia y una misericordia silenciosa y desconcertante. Y esa misericordia las asustó más que cualquier guardia. En los meses siguientes a su llegada, las mujeres aprendieron que el campamento Donnelly no era un accidente de misericordia.
Era política. El Departamento de Guerra y la Cruz Roja Internacional habían acordado que Estados Unidos demostraría su fuerza moral no a través del castigo, sino mediante la moderación. Cada comida, cada chequeo médico, cada carta enviada a casa era parte de algo mayor, un experimento moral silencioso. Washington entendió lo que Berlín nunca pudo. El tratamiento de prisioneros reflejaba el alma de una nación. La forma en que tratemos a sus prisioneros decidirá cómo tratan a los nuestros, escribió un funcionario del Departamento de Guerra en 1944. Para muchos estadounidenses, ese razonamiento era simple decencia. Para otros, era psicología estratégica. La misericordia podía ser un arma más poderosa que el miedo. Los guardias en Donnelly recibieron instrucciones de seguir la Convención de Ginebra en letra y espíritu. A las mujeres se les permitió trabajar en talleres de costura y tareas agrícolas, ganando unos centavos al día. Podían cantar, estudiar inglés e incluso tener mascotas. No era libertad. El alambre aún las rodeaba, pero era un contraste deliberado con lo que habían esperado. Cuando llegaron los inspectores de la Cruz Roja, no registraron maltratos. De hecho, notaron algo inusual: la moral entre las prisioneras alemanas era sorprendentemente alta. Para el comando estadounidense, esto era prueba de principios. Para las prisioneras, era algo que no podían explicar ni desconfiar. Muchos guardias creían que la mejor manera de destruir una ideología enemiga era mostrarle misericordia. Cada hogaza de pan, cada acto de cortesía estaba destinado a deshacer la propaganda que había criado a estas mujeres. Lentamente, los resultados comenzaron a mostrarse. El orgullo rígido del Reich dio paso a una cooperación tranquila. La desconfianza se suavizó en gratitud. El experimento moral de América estaba funcionando. Pero nadie sabía aún cuán lejos llegaría. Porque pronto alguien sugeriría una idea que iría más allá de la política, más allá de la lógica, e incluso más allá de la comodidad de los propios guardias. Una sola decisión que pondría a prueba si la confianza podía sobrevivir a la guerra. Dentro del campamento, la vida se desarrollaba con un ritmo que ninguna de ellas esperaba. Las mañanas comenzaban con el sonido de la campana del comedor, seguido por el olor a avena, tocino y café, un aroma que la mayoría no había conocido desde antes de la guerra. Cada barraca tenía sus propias tareas, su propio pequeño mundo. Las mujeres barrían, lavaban uniformes, cuidaban jardines y a veces cantaban mientras trabajaban. Los guardias observaban desde las cercas, no como carceleros, sino como custodios de una paz frágil. La mayoría eran granjeros o maestros antes de la guerra, hombres con sus propias familias. Llamaban a las mujeres las chicas, aunque muchas tenían su edad. Al principio, las órdenes prohibían conversaciones más allá de lo necesario, pero inevitablemente las palabras se filtraban: un buenos días, un danke, una risa nerviosa cuando un perro pastor estadounidense robó una barra de pan de la puerta de la cocina. Para el verano, el campamento había cambiado de carácter. Las cercas seguían ahí, pero parecían desvanecerse bajo el ritmo de la vida diaria. Las prisioneras pintaron el salón de recreación, plantaron flores cerca de la puerta, incluso iniciaron una pequeña orquesta usando instrumentos donados por la iglesia local. Los domingos, los guardias se paraban afuera escuchando las tenues notas de Beethoven flotando por el aire de Illinois. Cuando los granjeros locales se quedaron cortos de mano de obra, las mujeres se ofrecieron voluntarias para trabajo de campo. Recogían maíz, empacaban cajas y regresaban al anochecer, cansadas pero contentas. Una escribió en su diario: casi olvido la guerra hoy. El cielo aquí es demasiado amplio para el odio. Para los guardias, era una paz extraña vivir entre aquellas que, por todas las leyes de la guerra, eran enemigas, pero que no parecían diferentes de las hermanas o hijas que habían dejado en casa. Algunos comenzaron a cuestionar las mismas líneas que definían enemigo y amigo. Dentro de esas cercas, algo inesperado había comenzado a crecer, no simpatía, sino comprensión. Y una vez que la comprensión echó raíces, se volvió más difícil contenerla. La sala de correo se convirtió en el edificio más sagrado del campamento. Cada pocas semanas llegaban bolsas de cartas. Sobres delgados desde el otro lado del océano, arrugados por el peso de la distancia y la guerra.
Las mujeres hacían fila en silencio, esperando que sus nombres fueran llamados. A veces las cartas no contenían nada más que espacios en blanco donde las tijeras de un censor habían cortado palabras prohibidas. A veces contenían las noticias que más temían: un esposo desaparecido, un hermano muerto, un hogar reducido a escombros bajo bombas aliadas. Pero también había otras cartas, las que ellas mismas escribían. Cartas dirigidas a madres en Sajonia, a niños en Hamburgo, a hermanas que no habían visto en años. En esas cartas, algo notable comenzó a aparecer: confusión. Nos tratan con amabilidad, escribió una. Los guardias son educados. Podemos caminar los domingos. Nos alimentan mejor de lo que nuestros propios soldados lo hicieron. Los censores notaron el tono, pero no lo bloquearon. Washington sabía que esas palabras viajarían de regreso a Alemania. Las querían así. El Reich había construido su poder sobre el odio, sobre la creencia de que la misericordia era debilidad. Sin embargo, aquí, dentro de una prisión estadounidense, esa creencia se estaba deshaciendo silenciosamente. Las mujeres se encontraban escribiendo sobre recetas, sobre flores, sobre la amabilidad de la gente del pueblo. Una tarde, un guardia encontró a una de las mujeres sentada afuera mirando el cielo. Cuando le preguntó qué buscaba, ella dijo suavemente: las mismas estrellas que veíamos en Europa. Me hace preguntarme si realmente alguna vez dejamos el hogar. Esa noche, el campamento se sintió diferente. Las cercas, los reflectores, incluso los rifles de los guardias, todo parecía más pequeño comparado con las preguntas que crecían en la mente de todos. Si la misericordia podía sobrevivir aquí, ¿para qué había sido la guerra? La palabra comenzó a extenderse más allá de las cercas. Un camionero que entregaba suministros le dijo a su esposa que las prisioneras en Donnelly reían y cantaban mientras trabajaban. Para la semana siguiente, la mitad del pueblo había escuchado la historia, y no a todos les gustó. Estados Unidos todavía estaba en guerra. Hijos y esposos morían en las Ardenas, en los cielos sobre Alemania, en el Pacífico. Y aquí, en su propio condado, el enemigo parecía vivir con comodidad. El Donnelly Gazette publicó una carta de una viuda local: ¿por qué deberían nuestros muchachos pasar hambre en trincheras mientras el enemigo come nuestro pan? El comandante del campamento, capitán Robert H. Ellis, un hombre de postura rígida y sentido de justicia de granjero, convocó una reunión del pueblo en el gimnasio de la escuela secundaria. Sus palabras fueron simples: estas mujeres no son combatientes. Son prisioneras bajo la Convención de Ginebra. Estamos obligados a tratarlas humanamente, y lo haremos. Aún así, murmullos se extendieron por las gradas. Algunos susurraban que las alemanas eran espías. Otros temían que las mujeres pudieran escapar, esconderse entre civiles o, peor, lastimar a alguien. Sin embargo, el capitán se mantuvo firme. Han perdido su país, dijo en voz baja. No perdamos nuestra decencia. A regañadientes, el pueblo lo aceptó. Poco después, se otorgó permiso para visitas supervisadas limitadas, viajes cortos al pueblo bajo guardia. Las mujeres ayudarían en tiendas, recogerían fruta en granjas locales o comprarían materiales para el taller de costura del campamento. La primera salida fue tensa. Las prisioneras viajaron en un camión abierto, vestidas pulcramente con uniformes grises marcados con PW. Los comerciantes se congelaron cuando entraron. Una madre acercó a su hijo mientras pasaban. Nadie habló. Sin embargo, no pasó nada. No hubo incidentes, ni fugas, ni desafíos. Para la tercera visita, algunos habitantes del pueblo comenzaron a ablandarse. Las mujeres sonreían tímidamente, agradecían a los comerciantes en inglés entrecortado y pagaban con cupones de racionamiento como todos los demás. No era amistad, todavía no. Pero era la primera grieta frágil en un muro construido por la guerra, y era solo cuestión de tiempo antes de que alguien preguntara lo impensable: ¿qué pasaría si caminaran las mismas calles sin guardias? Comenzó en una tranquila mañana de jueves a finales de la primavera de 1945. La guerra en Europa estaba llegando a su fin. Los periódicos hablaban de rendición, de Berlín en ruinas, de Hitler desaparecido. En el campamento Donnelly,
Esa noticia lo cambió todo. Las mujeres ya no eran prisioneras de un Reich vivo. Eran refugiadas de uno muerto, el capitán Ellis lo sabía. Los guardias lo sabían. Incluso las mujeres, que todavía doblaban sus uniformes pulcramente cada mañana, sabían que la guerra que las definía había terminado sin ellas. Así que cuando el capitán propuso un gesto simple, permitir que un pequeño grupo visitara el pueblo sin escolta, fue menos un acto de política que de fe. 5 mujeres fueron elegidas. Habían sido prisioneras modelo, tranquilas, cooperativas y confiables. Cada una llevaba un pase escrito a mano sellado con el sello del ejército de los Estados Unidos. Sin guardias, sin vehículos, solo permiso para caminar la milla desde el campamento hasta la calle principal de Donnelly para comprar telas, hilos y artículos de tocador. Los guardias las vieron irse, una línea de uniformes grises moviéndose a través de los campos bajo un cielo azul suave. Se sentía como una apuesta que nadie quería admitir en voz alta, pero el capitán simplemente dijo, si no podemos confiar en ellas ahora, ¿cuándo podemos confiar en alguien? Cuando las mujeres llegaron al pueblo, los comerciantes se paralizaron. Una campana tintineó sobre la puerta de la tienda general de Dawson cuando entró la primera prisionera. El dueño, el viejo señor Dawson mismo, se quedó quieto detrás del mostrador. La mujer sonrió nerviosamente y extendió su libreta de racionamiento. Jabón, dijo en inglés entrecortado. Él dudó, luego asintió. En una hora, la tensión comenzó a aliviarse. Visitaron la oficina de correos, la panadería, la pequeña tienda de ropa. Nadie huyó. Nadie gritó. Algunos habitantes del pueblo incluso la saludaron cortésmente. Una chica, apenas de 20 años, rió suavemente cuando vio filas de brillantes dulces estadounidenses. Compró 2 y deslizó uno en su bolsillo, no para comerlo, sino para recordar. Cuando regresaron al campamento al atardecer, ni una había huido, ni una había roto la confianza. Los guardias parados junto a la puerta la saludaron por hábito, y por un momento nadie pudo distinguir quién era el encarcelador y quién era libre. Esa noche, el capitán escribió una sola línea en su libro de registro, experimento exitoso, sin incidentes. Pero para quienes lo vieron, no fue un experimento. Fue prueba de que incluso en las cenizas de la guerra, la fe en la decencia humana aún podía sostenerse. A la mañana siguiente, la historia se negó a quedarse dentro del alambre. Un joven reportero del Dano Gazette, curioso después de escuchar susurros de comerciantes, llegó a la puerta del campamento con su cámara colgada del hombro. Los guardias, medio divertidos, medio inquietos, lo dejaron esperar afuera de la cerca mientras las mujeres pasaban en su siguiente visita permitida. Levantó su cámara justo cuando pasaban la panadería del pueblo. La luz del sol cayendo sobre sus uniformes grises pálidos, el letrero abierto colgando torcido sobre ellas. Una mujer estaba riendo, sosteniendo una bolsa de papel de pan, su cabello metido debajo de su gorra. Otra miró a la cámara, insegura, luego sonrió. El obturador hizo clic una vez. Esa única fotografía, 5 mujeres prisioneras alemanas caminando libremente por una calle estadounidense, apareció en el Gazette 2 días después bajo el titular, Mujeres enemigas autorizadas a comprar sin guardias. En una semana, fue reimpresa en St. Louis, Chicago e incluso Nueva York. Y con cada nuevo titular, el país se dividió nuevamente. Llegaron cartas a raudales. Algunas acusaban al ejército de traicionar a sus soldados caídos. Otras defendían el acto como prueba de lo que hacía diferente a América del enemigo. Si debemos mostrar al mundo nuestra fuerza, escribió un veterano, que sea fuerza de conciencia. El Departamento de Guerra en Washington no estaba complacido. Los funcionarios exigieron informes, temiendo el escándalo. Pero los registros de inspección contaban la misma historia, sin incidentes, sin fugas, sin mala conducta. Lo que comenzó como un riesgo moral se había convertido en una reivindicación silenciosa. Mientras tanto, la gente de Donnelly comenzó a ver a las mujeres de manera diferente. El dueño de la panadería que una vez les había negado el servicio ahora la saludaba en cada visita. Los niños saludaban cuando pasaban. Una mujer devolvió una billetera perdida a un granjero local, y él le dijo a todos que tenía más honor que la mayoría de los hombres.
La fotografía había hecho lo que ningún discurso o política pudo. Hizo que los estadounidenses miraran directamente a su misericordia, y por un momento, solo uno fugaz, el rostro del enemigo parecía dolorosamente humano. Para el verano, la historia se había extendido mucho más allá de Illinois. Otros campamentos escucharon del experimento Donnelly, y algunos comandantes siguieron su ejemplo silenciosamente. A través del Medio Oeste y el Sur, surgieron informes de prisioneros alemanes, incluso hombres, siendo confiados con pequeñas libertades, trabajo agrícola sin guardias, viajes al pueblo, caminatas nocturnas dentro de perímetros abiertos. La prensa lo llamó imprudente. El Departamento de Guerra lo llamó bajo evaluación. Pero el resultado más extraño de todos fue este: ni un solo intento de fuga del campamento Donnelly fue registrado jamás. Ni uno. Cuando los investigadores preguntaron a las mujeres por qué, sus respuestas fueron simples. No teníamos a dónde huir, dijo una. Fuimos tratadas como personas. La ironía pesaba sobre cada carta que siguió. Muchas mujeres escribieron a sus familias en ciudades en ruinas describiendo la humanidad de sus captores mientras su propio gobierno las había abandonado. Estamos seguras aquí, escribió una a su hermana en Dresde. Confían en nosotras. Se siente mal ser tratadas tan bien mientras Alemania arde. Esas cartas, interceptadas por censores, se convirtieron en propaganda silenciosa propia. Prueba de que la decencia podía hacer lo que las armas nunca pudieron. Dentro del campamento, una nueva atmósfera se estableció. Los guardias dejaron puertas sin cerrar durante las horas del día. Los detalles de trabajo caminaban a granjas cercanas con solo un sargento para registrarse al anochecer. Los mismos habitantes del pueblo que una vez las temieron ahora saludaban desde porches, a veces ofreciendo limonada o pan a las mujeres que pasaban. Sin embargo, el éxito del experimento trajo inquietud. Algunos soldados se quejaron de que las prisioneras tenían. Se acerca una tormenta. Iremos a Hollow Creek. Hay un puesto comercial allí. Refugio y provisiones. Cuando la diligencia se detuvo horas más tarde, el cielo se había vuelto rojo y gris. El puesto comercial era un grupo solitario de edificios toscos junto a un manantial moribundo. Eleanina bajó de la diligencia, su vestido ahora desgarrado en harapos. Dorotea le entregó una falda marrón y una blusa blanca de su baúl. Puede que te queden grandes, querida, pero mejor que ese vestido de novia anunciándote a cada cazarrecompensas. Eleanina se cambió adentro, sus dedos temblando mientras se ponía el algodón suave sobre su piel. Cuando salió, Messen estaba esperando junto a la puerta. Por primera vez desde que lo conoció, él sonrió. Pequeña, cansada, genuina. Ahora pareces alguien que pertenece al desierto, no a una jaula dorada. Fergus McGraw, el hombre barbudo que administraba el puesto, le dio a Messen una larga mirada cuando entró. Escuché hablar desde Silverpine, dijo. Una novia que huyó de su boda. Todo el territorio está zumbando por eso. Mason asintió fríamente. Era la ironía más pura de la guerra, que las derrotadas estaban aprendiendo la libertad de aquellos que las habían conquistado, y que la misericordia, una vez vista como debilidad, se había convertido en la marca más verdadera de fortaleza. Para el otoño de 1945, las hojas alrededor del campamento Donnelly comenzaron a caer, y también el alambre de púas. La guerra había terminado. La victoria había sido declarada meses antes, pero para las mujeres dentro del campamento, la libertad aún se sentía incierta, una palabra en la que ya no confiaban. Cuando llegaron órdenes de repatriación, el ánimo no fue de júbilo, sino de silencio. Habían estado en América el tiempo suficiente para construir pequeñas vidas invisibles, amistades con guardias, jardines que habían plantado, canciones que cantaban al anochecer. Ahora los mismos camiones que una vez las trajeron aquí esperaban para llevarlas.